Nos encontramos hoy con Sandra Perdomo. Vamos a hablar en este ciclo número 20 de lo que significa volver a ti. Hoy vamos a hablar en esta tertulia de lo que significa volver a ti, en este ciclo número 20 realmente. Y en la tertulia de hoy vamos a hablar tu cuerpo como templo de transformación. ¿Y por qué el cuerpo como templo de transformación? Porque así fue para Sandra cuando en una época de su vida le cambió todo drásticamente y a través de su cuerpo ella pudo regresar nuevamente a lo que significa ella, su hogar. También desde sus estudios como diseñadora de interiores, arquitecta también. No, Y diseñadora de diseñadora de interiores. interiores a través de los espacios con estudios en Feng Shui, estudios en respiración, meditación, yoga, que además eso es lo que enseña a las personas desde su mentoría y su programa Creo, regresarlas nuevamente a conectarse, a regresar a ellas. Eso ya lo dije anteriormente, regresar a ellas, porque eso fue lo que hizo Sandra hace muchos años. Y me gustaría que nos contaras, inspiraras a tantas personas lo que significa regresar a ti cuando quedas totalmente roto, cuando no existen como alegría, cuando desconectas, porque realmente entra la persona en un caos y de esa transformación y de ese caos comienza algo hermoso, algo que te ha llevado a tener una vida con propósito, una vida con alegría, una vida con sentido, que inspiras a tantas mujeres en este camino tuyo. Te dejo la Gracias, palabra, Ani. Sandra. Gracias, qué linda. Qué lindo eso como lo enmarcas, porque es verdad, el dolor te puede llevar a veces a lugares que tú desconoces, ¿no? Y todos quisiéramos evitar el dolor. Creo que eso es natural en el ser humano. No existe como ese deseo de atravesar ese dolor. Mm. Pero cuando descubrimos que el dolor es parte del camino y que nos permite irnos a ese lugar donde tú lo nombras como propósito y alegría, a tener una vida con sentido, pues ese dolor también se transforma. Y tal vez sería el mensaje de hoy, pues no es la primera vez que nos encontramos. Y el mensaje de hoy es como tal vez quitarnos ese miedo de atravesar el dolor, quitarnos esa angustia por vivir momentos de dolor, porque detrás de ese dolor siempre hay algo que nos transforma. Y la manera como yo lo encontré fue a través del cuerpo. Por eso para mí es muy importante el cuerpo desde ese lugar de atención, ese lugar que me acompaña a diario. Es como parte de las cosas que tenemos todos los seres humanos en común. Pero está mal, o no sé, cuando yo lo veía más pequeña, como que lo veía más hacia la forma, hacia afuera. Y a medida que fui creciendo, educada por mis papás, donde era un hogar que también te ayudaba mucho como a mirar hacia adentro, como que ellos lo traían. Eh, Cuando pasó este duelo, que fue la pérdida de mi esposo, pues el mundo vuelve a girar hacia adentro, como que me obliga y me lleva a observar un miedo y un dolor que me paralizó. Realmente fue como una parálisis, es como una angustia emocional en la que nos centramos en esos espacios de duelo y que cuando no hemos tenido, cuando nunca se ha creído, no se ha pensado, yo creo que a todos nos llega como de esa manera, ¿no? Como que tú no esperas. Es más, mi esposo duró diagnosticado y estuvo muy enfermo por 11 meses y uno cree que se prepara, ¿no? Uno creería que eso te va a ayudar. Y yo hoy en día he acompañado a mujeres que es de un momento a otro y yo digo, wow, no sé cuál es la diferencia, no sé si realmente existe esa palabra de prepararte, porque cuando ocurre el piso vuelve y se te quita, cae, pero lo valioso de esto es que nuestro cuerpo puede ser una buena herramienta para muchas de las personas y muchas de las mujeres que estén viviendo ese momento. Cuando hablo de un duelo, no solamente es una pérdida de una persona, ¿no? Hay muchas cosas. El otro día leía algo que me llamaba la atención, que decían que dentro de los duelos más fuertes del ser humano está una mudanza. Sí. Y yo decía, wow, eso es cierto, ¿no? Eso es verdad porque cuando tú sales y se vive, yo la viví hace un año, pues no así,
pero hace año y medio como que me tocó salir de ese lugar seguro donde yo creía que iba a estar más tiempo y sal y buscas y ese momento de cambiarte, llegar a un espacio tan desconocido y yo, no sé si por lo que trabajo y por la conexión con mi cuerpo, sentía mucha tensión en el cuerpo. La mente te trataba de llevar a otro lugar y el cuerpo tenso, la ansiedad que te genera un nuevo lugar. Y eso que no estamos hablando de una cultura, de un país, ¿no? Ujú. Pero está dentro de los duelos que son muy marcados. Entonces, realmente el cuerpo, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con él, nos podemos relacionar. Una de las muchas maneras, porque hay muchas maneras de relacionarse con el cuerpo. Dime. Sí, quería preguntarte algo antes de seguir a este espacio, porque que no quede como muy a la ligera ese lugar donde tú dijiste, em, tenemos la pérdida de un ser querido, en tu caso muy joven, pero como tú dices, no importa si eres joven, si has pasado toda una vida, si estás preparado y es una enfermedad larga, la muerte la vivimos en cierta forma. Y dijiste un punto y es para que las personas cuando entras en ese miedo y en esa parálisis, que le sucede también a las personas en depresión, porque el duelo, como acabas de decir, tiene muchas formas. Em, un divorcio, una muerte, perder un trabajo, mm, lo que dijiste, moverse de ciudad, todo eso, y se vive en el cuerpo. Primero miremos esa parte, cómo se vive en el cuerpo y cómo logras salir de ese lugar, porque es como si te sintieran, como si te mm, empujaran hacia abajo y no logras ver cómo salir de ese lugar. O cuando hay abuso, que lo vimos en días pasados con otra compañera, otra hermana de luz, ¿cierto? En este espacio de tertulias. Entonces, ¿cómo desde ese lugar del duelo, cómo logramos salir? Bueno, Juanita, para mí la experiencia fue conectarme con el cuerpo a raíz de esa conexión por la tensión, como que el mismo dolor te lleva a tanta tensión muscular y lo que he ido entendiendo con los años es Ujú, que entre más vivimos todos tensos, o sea, sin hablar de duelo, vivimos todos generalmente tensos. Es ok, una sociedad en la cual ya estamos acostumbrados a vivir contraídos. Y ujú, cuando tú vives una pérdida, en mi experiencia, pues se contrae absolutamente todo y más. O sea, es como que tú te levantas, pero el cuerpo no ha descansado, el cuerpo no tiene alientos. Se vive mucho vacío emocional en el espacio donde estás en un proceso y también hay que darle tiempo, ¿no? ujú, Yo como que desesperadamente quería salir de ese lugar porque tenía dos niñas a cargo, quería estar bien para ellas, pero mi cuerpo no me daba. Y cuando yo vi que estaba entrando en esa desconexión con el cuerpo por la misma tensión, entonces trataba de buscar desesperadamente cómo dormir para poder estar al otro día para mis hijas y para mí. Fue cuando yo decía, algo no está bien, algo está saliendo muy mal con mi cuerpo porque había mucho dolor. Empecé a sufrir de una fibromialgia donde pues los médicos decían que no, pero era muy evidente que había mucha tensión muscular. Yo medio me rozaba los músculos y el dolor era muy evidente. Y el cuerpo transformó mi vida porque empecé a mover, porque empecé ujú, a conectar con él. ujú, Yo había aprendido yoga mucho más joven a raíz de mi mamá. Mi mamá es una maestra de yoga y ella me había enseñado ciertas cosas, pero yo volvía al ejercicio, ¿no? Volvía a la forma, volvía a esos movimientos de alto impacto, de más desafío. Me gustaba el yoga, pero era como parte muy pequeñita de mi vida. Y realmente el duelo fue lo que me hizo ir como a mí, a volver a decir, solo tengo aliento para hacer que antes, para hacer eso que antes se parecía que era muy poquito, muy pequeño, muy poco movimiento. Y llegó un momento donde mi cuerpo no tenía sino energía para eso. Entonces, cuando yo empiezo a atender el cuerpo a través del movimiento y la respiración, empiezo a observar que tengo mucha tensión. Y en esa tensión era como que esos pequeños movimientos me ayudaban a salir de ese lugar de una manera distinta. ¿Y qué pasa en el cuerpo? Porque el cuerpo para mí yo lo interpreto como un templo, porque el cuerpo te va dando información.
Ujú. Estamos en un mundo donde creemos que tenemos que hacer de todo afuera para llevarlo adentro. Y yo en ese momento no tenía alientos ni de leer, ni de escuchar. Seguramente mi mamá me daba muchos tips y yo entraban por aquí, salían por allá, como que nada se fijaba en mí. Y Ujú. lo que me sirvió a mí fue como quedarme ahí, a escuchar mi cuerpo, a sentirlo, a esos pequeños movimientos que me permitían que cuando me levantaba el tapete, como que algo había cambiado. Entonces, poco a poco fui entendiendo que ese movimiento se va volviendo cada vez más como que lo vas guardando en el cuerpo la memoria y se va amplificando. Y cuando yo sentía que eran un mes y algo había cambiado, lo único que yo quería hacer era volver a ese lugar. Ese pedacito de día que yo me Ah, regalaba para volver al cuerpo, como que al día siguiente en la depresión, porque fueron muchos años de depresión, cuando yo empiezo a descubrir que el cuerpo me está moviendo, yo empiezo a que eso era un no negociable para mí. ujú. Entonces, el yoga llega en mi vida como para atender, sin saber todavía mucho, sin conocer tanto. El yoga empieza ese movimiento lento. Por eso creo tanto en que nuestro cuerpo tiene una información. Cuando yo dicto charlas de yoga o clases, yo les digo, hay que salir de ese ruido donde, ¿qué más aprendo? Sino, ¿qué más escucho de mí? ¿Qué más escucho de mi cuerpo? ¿Qué más puedo atender de mi cuerpo? Lo que pasa es que no estamos educados a estar escuchando hacia adentro. No estamos educados a esa quietud. O a veces necesitamos movimiento. Por ejemplo, yo creo que en mi depresión yo necesitaba movimiento. Entonces yo me paraba, ponía un video, pero al final me quedaba escuchándome, sintiéndome, percibiéndome. Y eso hoy, después de 15 años que fue esto, bueno, no 15, pero sí por lo menos 13, que yo ya estoy dedicadísima a conectar con mi cuerpo a través del yoga, eh, realmente lo que llevo en una práctica hoy en día es, ok, mírame cómo lo hacemos, escucha la instrucción, pero después atiéndete, después Ujú. percíbete, después ve hacia adentro y observa tu cuerpo, qué siente, qué realmente está diciéndote, porque además el cuerpo tiene todo un lenguaje que tenemos que aprender a sintonizar, porque él está hablando todo el tiempo, pero por nuestro ruido mental y por estar afuera, en el foco hacia afuera, no vamos hacia adentro a escucharlo. Hay personas que pueden decir, no, a mí no me gusta tanto ese movimiento, pero entonces, ¿cuál te gusta? Porque lo importante es qué movimiento y qué quietud te llevan a conectar con tu cuerpo. Y lo que acabas de decir también, o sea, así no tengas el dolor. Estamos con tanto ruido, con tanto movimiento que tampoco nos escuchamos. Y si es necesario, como tú dices, el cuerpo te está hablando, pero estás vivo y no te das cuenta de todo eso que está vivo dentro de ti, que quiere hablar, que quiere manifestarte, que quiere contar su historia, que quiere salir seguramente a ser, a ser transformado. Cualquiera, tú lo decías, esa tensión que tenías en todo el cuerpo era tu dolor y el dolor quería ser visto. ¿Y cómo atravesar el dolor? A través del movimiento, a A través través de de... la atención. Exactamente. Cuando esto es como, por ejemplo, el mensaje que queríamos dar, que cuando tú y yo hablamos para dar, es como, sí, esas personas que atraviesan duelo, pero creo que antes de eso hay que decir algo muy importante. Hay que aceptar el duelo y hay que permitírselo también, ¿no? Yo pienso que por ese deseo mío de querer salir de allí me tomó más tiempo, porque como que desesperadamente yo decía, no, ya tengo que estar bien, tengo dos chiquitas a cargo, si yo estoy bien, ellas van a estar bien. Eso era real, eso era verdad, pero fue como si yo no me hubiera dado el tiempo, o sea, no me lo di conscientemente. Y tal vez para alguna persona que esté viviendo este momento ahorita, es muy importante también atenderse y saber que el duelo va a llevar un tiempo, como cuando, por ejemplo, perdemos un padre o un hijo, un Así trabajo, como lo dijiste tú. Necesitamos un tiempo. A mí ahorita me llegan mujeres, en estos días me llegó una mujer que tuvo una situación muy dolorosa frente como a un robo y yo le decía, primero que todo, tienes que darte el permiso de sentirte así. No nos es. aceleremos a querer estar bien, ¿sí? Ujú, ujú. Porque a veces como este mundo lo hemos vuelto tan mediático, como que queremos.
Y hablo de este mundo es en esta nueva era, como que queremos todo acelerado, todo más rápido. Yo quería salir desesperadamente de ese lugar y creo que eso me metió en un lugar más profundo, porque yo Ujú, digo, tantos años en esa tristeza, en ese vacío, en esa tensión. Obviamente tuve demasiadas situaciones que no eran fáciles, pero creo que es muy importante que aprendamos también cómo aceptar, a reconocer que hay un tiempo necesario para no hacer nada. ujú. Una vez atravesado ese lugar, sí podemos empezar, sí podemos empezar a observarnos, a escucharnos, a relacionarnos con el cuerpo. Porque el cuerpo, como ese templo, porque realmente el cuerpo es ese lugar que tiene toda la sabiduría para nosotros. Lo han Ujú. dicho grandes maestros a través de los tiempos. La sabiduría no está en tu gurú, ni en tu maestro, ni en el curso, ni en el lugar. Estás dentro de ti. Y por eso creo que hay como una historia donde decían, ¿dónde escondió Dios? No me acuerdo bien cómo es, pero ¿dónde escondió Dios la sabiduría o la conexión con el ser humano? La escondió en un lugar donde no la iba a buscar, porque inherentemente no vamos hacia adentro, que debería ser, porque es el lugar más bello que tenemos, pero hay que aprender a atravesarlo. Yo soy diseñadora de interiores de profesión y bueno, ya en la próxima hablaremos sobre los espacios y cómo los espacios me llevaron al mundo interior, pero un día yo desperté y yo dije, wow, yo soy esa apasionada del mundo interior del ser humano. Ujú. Me apasiona profundamente porque ese fue el que recorrí. Y cuando yo descubro esto, empiezo a observar en lo que hacía, en lo que la vida me fue llevando a hacer, que los seres humanos caminamos hacia muchos lugares, pero el lugar menos recorrido es el lugar de tu mundo interior. Es como si allí hubiera un coco, ¿no? Como si allí hubiera algo que te aleja de ti. Pues es que lo que más nos aleja increíblemente, pues es el ruido de afuera. Es tantas distracciones que nos llaman la atención, porque los sentidos, increíblemente, los sentidos te invitan a ir, nuestros sentidos, los ojos, el oído, la piel, todos nos invitan a ir hacia afuera. Entonces dice uno, bueno, y si Dios creó eso, que fuéramos hacia afuera, ¿cuál es la razón de que tenemos que ir hacia adentro, no? Ese es el juego que lo llaman también el juego de la vida, el juego de la conciencia, el juego del despertar. Y es que todo te lleva para afuera, pero el camino es hacia adentro, conocerte, mirarte cómo eres, conocerte plenamente. Realmente es uno también de los puntos para mí, en mi camino, de lo que he descubierto es esa pasión a conocerte y a descubrir para qué viniste al mundo, para qué estás aquí, que eso también me parece importantísimo en cualquier momento de la vida, porque cuando estás en ese duelo o no estás en ese duelo, te retiraste, lo que sea, te levantas con alegría. Yo decía, me levanto con alegría. Y es que si te levantas con alegría, el día entero es diferente. También. Pero si estás diciendo otro día, o sea, así ya comenzó. Entonces esa es la pregunta también para dejar aquí. ¿Cómo te levantas? Qué bello eso, Juanita, porque realmente mi historia, yo empiezo a darme cuenta que el cuerpo me ha llevado a una transformación, es porque mis despertares eran súper angustiosos. O sea, yo sabía que iba a amanecer y yo me ponía a llorar, me tensaba, yo no quería que amaneciera. Obviamente tenía muy mal dormir en esa época de ese proceso mío de duelo. Bueno, de duelo alargado, ¿no? Porque digamos que al inicio yo digo, como que uno dice, sí, es que acaba de pasar, pero cuando ya pasa un tiempo y pasa más tiempo y pasa más tiempo, empiezas a sentirte muy culpable por eso. Empiezas a sentirte todavía más tensionado porque se supone que ya debería estar bien, se supone que ya debería sentir alegría por la vida, se Ujú. supone que mi cuerpo ya no me debería doler y no pasaba nada de eso. Y cuando yo, por ejemplo, hoy cuando acompaño mujeres, me llegan y me dicen, no siento alegría de vivir, yo le digo, es posible conquistarla. Y hay muchas mujeres y hombres que dicen, no sé cómo o no me parece que esto fuera a pasar. Y yo te digo, yo soy como una testigo de que eso sí es posible, porque yo realmente, a mí me hubieran dicho en ese tiempo, algún día vas a levantarte con tanta alegría
por nada, o sea, no porque algo pasó, sino por solo el hecho de despertarte, de levantarte, yo hubiera dicho, no, no creo que eso sea posible. Y realmente es posible. Realmente es posible volver a conquistar esa alegría, pero esa alegría auténtica que se mantiene incluso cuando sigue habiendo desafíos, porque en la vida de eso se trata. Venir los desafíos, siempre lo marco como unas ondas. Vamos a tener unos momentos donde estamos abajo, pero ¿qué pasa allá abajo en esa onda? Nos da la oportunidad de tomar todo lo aprendido y subir más rápido. Y ese espacio de estar más rápido arriba se va a prolongar más, se va a poder sostener más. Pero va a venir otra onda, que el movimiento energético va a ser así, la energía va a ser así. Ese es el movimiento de la vida, intrínseco, tiene que moverse. Pero lo que yo he descubierto con los años en mi propia experiencia y en la compañía hacia las mujeres es si logramos encontrar este movimiento en un ritmo distinto y cada vez ese abajo tiene menos dolor, tiene menos vacío, tiene menos desconexión y tenemos más nuestra propia información para elevarnos. Entonces, ante los desafíos, sí, son desafíos, vas a sentir ansiedad, seguramente algún día no dormirás, claro que sí, pasarán situaciones, pero la verdad es que nunca va a volver a ser como antes, no porque el tiempo haya pasado, no porque no sea así de importante, que yo he tenido desafíos también muy, muy importantes, pero poderlos ver desde otro lugar, conectada a tu cuerpo. No hemos hablado de algo que es maravilloso, conectada a tu respiración, que es donde nos lleva la atención del cuerpo. Ahorita podemos ahondar un poquito más en eso, pero la importancia de nosotros rescatarnos a nosotros mismos, estar para nosotras, ser nuestros mejores amigos, estar en esa escucha atenta de qué necesita mi cuerpo hoy. Ay, no, yo me quiero levantar a hacer yoga y moverme. ¿Y qué tal te estiras el tapete y te das cuenta que no quieres eso? Que tu cuerpo te dice, uy, qué rico, quédate ahí. Qué rico, respira nomás. Qué rico, no tanto movimiento. ¿Cuántas veces nos damos esos espacios? Entonces, la alegría se empieza a conquistar en mi experiencia, en esa conexión con el mundo interior. ¿Y qué me lo dio esa conexión al mundo interior? Atender mi cuerpo, quedarme ahí, aprender a estar. Yo creo que yo pequeña fue hiperactiva, yo era muy brincona, me encantaba saltar de pupitre en pupitre. Cuenta mi mamá que los profesores la llamaban cuando yo estaba en los primeros años de colegio. Siempre a mí me costó mucho la universidad, el estudio, el colegio, porque yo quería estar afuera en el patio jugando. Para mí el movimiento era muy importante. Y cuando vivo el duelo, mi movimiento era mínimo. Yo no quería hacer absolutamente nada. Y todo lo que hacía me generaba mucho dolor. Hoy en día entiendo que el cuerpo me estaba expresando el dolor que yo tenía. Y muchas veces las personas entran en ese duelo y desconocen cómo se comporta su cuerpo en el duelo. Y el cuerpo es el mensajero. El cuerpo es el que está ahí para acompañarte, para animarte, para decirte, quédate quietecita o muévete. Pero no porque mi cabeza me dice, hoy me quiero quedar quieta, sino el cuerpo es el que me habla. ¿Y cómo entramos a esa conexión con el cuerpo? Yo creo que se podrán preguntar muchas personas a través de la quietud. Es extraño porque te decimos muévete, pero es muy importante que después de ese movimiento haya quietud, haya respiración, haya presencia, algo que también es muy difícil para nosotros los seres humanos. Cuando yo en mis procesos enseño a estar presente, las personas son como, nunca. Siempre tengo un televisor prendido, o estoy en redes, o estoy hablando con alguien por teléfono, o tengo el radio, o tengo algo, pero necesito escuchar, todavía hay mucho de eso, todavía hay mucho. Todavía me llegan mujeres, a pesar de que las redes están invadidas de cómo tener una vida más en equilibrio, me llegan muchas personas con mucho ruido externo. Todo el tiempo, con mucho ruido externo. Y yo digo, tanto ruido externo no nos deja ir hacia adentro. ¿Tú qué le No nos dices deja a una escuchar. persona, tú qué le dices a una persona que, que inconscientemente tiene miedo de estar con ella misma al no darse permiso de estar en esa quietud, en ese silencio total? ¿Qué ejercicio le dices a esa persona que pueda hacer? En mi experiencia, Juanita, yo lo que veo es que las personas no van hacia adentro porque no saben cómo.
¿sí? Ujú. Más que el miedo es como no saben cómo. Por ejemplo, esta persona con la que te conté del proceso, que esto es muy reciente, esto fue la semana pasada. Ayer tuvimos la segunda sesión y ella llega a mí porque tuvo un robo, ¿sí? Le dieron escopolamina. Y me sorprende porque venía con mucha ansiedad. Lo único que hicimos fue aquietar y respirar. Quédate quieta y atiende a tu respiración. Y respira profundo y exhala profundo. ¿Y cómo respiro? Es que no sé hacer eso. Ok, vas a inhalar solo por nariz y vas a exhalar solo por nariz. Si en algún momento hay mucha tensión, abres la boca pero vas a dejar que tu sistema nervioso se regule. Y vas a dejar que todos esos pensamientos que vengan los exhalas y los dejas ir. Y vas a estar muy atenta a que tu exhalación sea más prolongada que la inhalación. Eso es una clave importante. Poco a poco vas a ir entrando a la respiración, tu inhalación va a tomar un tiempo y busca que tu exhalación como que libere más, como que deje ir más allá. Y me dice en la segunda sesión, se me bajó la ansiedad casi completamente. Y cuando ella viene a mí, no podía casi salir de la casa. Estaba muy ansiosa por salir de la casa. Claro. Entonces, yo digo, una persona que no había practicado respiración nunca, que nunca había hecho contacto con su cuerpo, el deseo de querer cambiar ese momento como lo está sintiendo de mal, solo la hizo sentarse y aquietarse y respirar. Y es la herramienta que tenemos todos a la mano. Yo tengo ejecutivas que me dicen, si no hubiera aprendido esto, no logro llegar a mi oficina otra vez como hace mucho tiempo no lo hacía, porque ya el camino no se volvió a escuchar noticias, no se volvió a escuchar otras cosas, sino respirar conscientemente. ¿Y qué nos regala la respiración, Juanita? Presencia. Cuando yo respiro, cuando yo respiro presente, no puedo estar con la mente afuera. La respiración naturalmente te coge y te trae el presente y te permite ver cómo estás sentada, te permite ver cómo te estás sintiendo, te permite ver qué está pasando por tu mente. Entonces, la respiración no es que esté de moda. El otro día me dice una señora, pero es que está muy de moda eso que tú estás haciendo. Y yo no, yo lo vengo haciendo hace 15 años, pero no es que esté de moda, es que estamos despertando y ya más masivamente, ¿sí? Más masivamente que ya encontramos. Yo cuando quise hacer cosas de respiración, cuando yo me certifiqué como coach de respiración, no había dónde, eso era un lujo. Y hoy en día estamos así, pero qué maravilla, porque estamos despertando. Masivamente queremos vivir la vida distinto, masivamente no queremos más de lo mismo. Entonces, si la respiración yo me la llevo a todas partes, si la respiración me acompaña con mi cuerpo, ¿por qué no esas dos herramientas las pongo a mi servicio? Nos dijiste que era inspirar profundamente. ¿Tienes como algún ritmo que tú sigues que les enseñas a las personas en ese ritmo de inspirar y expirar para que lo puedan hacer, no con alguien que te esté guiando, sino solas en su casa? Claro que sí, Juanita. Mira, para conectar con la respiración hay dos cosas que yo recomiendo siempre que son muy sencillas y es tener la espalda recta, sea sentado o acostado, que nuestra columna vertebral es un eje que está conectándonos permanentemente al cielo y a la tierra. Y si la columna está torcida o desacomodada, esa antena parabólica no va a ser igual, ¿sí? Eso es como lo primero. Yo les digo, donde estés, sentadita o parada o acostada, que tu espalda esté recta. Y lo segundo es dejar que la nariz entre naturalmente, el aire entre por la nariz naturalmente. Y hay personas que en 3 ya no aguantan, porque están muy contraídos, porque el cuerpo está muy cerrado. Entonces es como, ve a 4 si puedes, pero si no, toma 3. Y luego exhala casi el doble. Busca ir a 6, si haces 3, busca ir a 6 y si logras 4, ve a 8, sencillamente. ¿Por qué no los pongo a contar? Para que primero se regalen la experiencia de percibir cómo está su respiración y luego solamente que estén atentos que la exhalación debe ser más larga. Pero si logramos hacer varios ciclos de 4 a 8, estamos dándonos un regalo increíble. Si 8 es demasiado, me quedo con 4 o 6 y ya es bastante. Y te doy fe y estoy segura que si nosotros empezamos a practicarlo, vamos a encontrar cambio.
vamos a encontrar una diferencia. La ansiedad se genera porque nuestro corazón se acelera, nuestro sistema nervioso se acelera y nuestro cuerpo se tensa. Y entonces al tensar se cierra toda la caja torácica para que el aire entre fácilmente. Entonces, si nosotros dirigimos el aire, el pecho se expande, el cuerpo cambia, se libera la tensión y el sentido de la respiración empieza a hacer su trabajo dentro de nosotros. Entonces, tú puedes estar pensando tenso, pero tu cuerpo te está dando otra señal. Y ahí es donde empiezas a ocurrir la magia. Me dicen tan fácil, y yo sí es que es tan fácil que no nos la creemos que eso tan fácil nos pueda cambiar tanto. Porque es esa presencia. Y ahí tú dijiste algo que yo quiero volver a rescatar y es la importancia del autoconocimiento. Digamos que yo años atrás cuando hacía talleres y tú sabes que uno va evolucionando también en esto, ¿no? Y uno va compartiendo, yo le digo a las mujeres que llegan ahora, les digo, bueno, mi hija, por ejemplo, mi hija tiene 25 años y ella está haciendo yoga y hace, se para de cabeza y hace unas posturas divinas y yo digo, sí, eso es verme a mí hace unos años atrás, pues yo ya no quiero eso, yo no tengo, no es que no tenga esa energía, es que mi deseo de encontrarme en el tapete ha cambiado, ¿sí? Cuando estiro el mat, claro, hay días donde nos ponemos a hacer las dos, como todas esas posturas muy lindas de equilibrio, parada de cabeza, de manos, todo esto que ella está conquistando, pues, pero ella tiene 25. Y me dice, mami, haz clases así. Y yo, no me dan ganas ya, no me dan tantas ganas, porque yo estiro el tapete y encuentro otro tipo de movimientos, encuentro mucho aprecio en la quietud. Claro que hacemos yoga, y hacemos yoga en movimiento y en un flow que al otro día me dicen, mañana es el no me olvides. Claro que hay esos movimientos, pero de todas maneras uno se va transformando y a través de lo que comparte también. Entonces, hoy en día estoy muy relacionada con mi sistema nervioso. ¿Que eso evita que yo me tense? No. Eso evita que lo viva distinto. Eso evita que lo reconozca antes del tiempo de saturarme. Eso evita a que yo viva desconectada de mí. Ayer hablaba con una amiga muy bella que amo mucho y me decía, pero es que tu lenguaje de conexión puede ser uno y el de las personas otro. Yo le decía, tienes toda la razón. Y el lenguaje de conexión para mí es conectar con nuestro mundo interno. La pregunta es, ¿qué es conectar para ti ese mundo interno? Eso te iba a decir, y que aclares de golpe a alguien que no haya escuchado lo que significa el despertar o conectar con ese mundo interno, que sí yo lo hablo en muchas tertulias, pero ya que estoy contigo aquí y esa pregunta sale, ¿qué significa conectar con tu mundo interno? Ok, para Sandra Perdomo, conectar con el mundo interno es darse la posibilidad de atenderse, de vivir desde la presencia de quién eres. Y ahí vuelvo y rescato tu palabra, autoconocimiento. Hay personas que han venido a mí a querer aprender a meditar y descubren que su mejor meditación es activa, por ejemplo, que no pueden quedarse quietos. Sí. Es válido, pero si la conexión en movimiento te permite ir a ese lugar hacia adentro, sentirte, escucharte. Yo siempre, bueno, no siempre, yo creo que hay una clave y es que lo estás haciendo bien, ¿no? Cuando conectas con tu mundo interior. Y es, tú empiezas a escuchar una voz de ti más amable, más dulce, y empiezas a escuchar a Dios. Porque sí hay información que tú descargas y no es porque seas un ser especial y que te dicen, ay, es que yo canalicé una. No, cuando tú entras a ese lugar, tú realmente empiezas a tener unas ideas que no has tenido nunca. Te llegan unos insights que cambian muchas cosas porque lo estás haciendo desde ese lugar de conexión. Por eso decimos que Dios habita dentro de nosotros. Cuando te aquietas o cuando entras a esa conexión con tu mundo interior, allí está la respuesta. Allí está el mensaje. Allí está el sentirte mejor. Allí está la verdadera dicha. Allí está eso que te enciende, que no es porque pasó algo, porque alguien te quiere, porque te dieron, porque te ganaste. No, que viene solo de ti por el simple hecho de existir, por ninguna otra razón. Y ahí es cuando yo digo, wow, no importa cómo lo hagas, pero para mí esa es la conexión contigo. Cuando yo me refiero a alguien que está desconectado, digo no se está escuchando hacia adentro. Está escuchando es el ruido mental.
Está escuchando lo que las voces de la mente dicen, que están muy relacionadas con tu historia, con tu pasado, con la ansiedad por el futuro. Eso no es conexión. Cuando yo le doy información en las sesiones a las personas, a mí soy súper gráfica, ¿no? Entonces yo empiezo a hacerles mis dibujitos de la mente, del cuerpo, de la emoción. Y es, ¿pero qué más hago? Y yo, no, ahora esto que te acabo de decir, lo vas a bajar al corazón. ¿Cómo así que al corazón? Sí, aquí hay una información. Yo ya recibí una información. Tengo unos insights gracias a eso. Esa información de la mente. Pero ir hacia adentro es llevarla al corazón. Para que tú le pongas tu propio lenguaje. Para que tú encuentres esa manera de hacerlo distinto que tiene tu sello propio. No el de Sandra, perdón, el tuyo. Y ahí es cuando empezamos. Yo sueño con estar con miles de mujeres conectadas con ellas mismas, pero no conectadas por mí, sino porque han ido a ese lugar. Y en ese lugar interno de conexión, encontrarnos todas. Porque ahí es donde empezamos a sentir esa afinidad con el otro, porque me conozco allá adentro y sé que aunque no me has hablado de muchas cosas, ya siento ese interior tuyo que está conectado con el mío, donde hay afinidad, donde encontramos esa conexión con lo divino. Y para mí eso es conectar con nuestro mundo interno, acallar esto que está aquí, bajarlo al corazón y cómo se siente aquí. Y estoy segura que lo que se siente aquí no te engaña. Lo que está aquí sí nos engaña porque tiene que ver mucho con nuestra historia, con lo que nos hablamos, con lo que nos decimos. Pero lo que está aquí, Y se aquieta también cuando haces algo que tú amas. tal cual. Hablabas del movimiento y aquí Bosica Bienestar nos cuenta que ella dice, soy yo, fan de Ay, la qué meditación en linda. movimiento. Y es que cuando estás corriendo, estás metida realmente en presencia total con tu respiración, con tu cuerpo, los pensamientos no están afuera, estás totalmente metida en ese movimiento o pescando o nadando o algo que tú ames que no sea una obligación, porque si se vuelve obligación, estás pensando en el dolor de los músculos, en que no puedes, en qué Tal momento cual. termina esto. Eso es estar en presencia, disfrutando y tan conectada en ese movimiento con gusto, con sentirte bien en eso, que bien sea el instrumento que estés usando, como puede ser la pesca y el pescado contigo se vuelven uno. Si era esquiar, porque yo lo hice esquiando en el agua, se vuelve la cuerda, el agua, todo te vuelves y no se vuelve difícil nada. Es como una flexibilidad de pensamiento, de cuerpo que se extiende más allá de ti, que estás totalmente presente en lo que haces. Estás dentro de ti, que dijiste adentro de ti, en esa conexión. Y en esa conexión, como dices tú, puedes ser meditando o haciendo lo que sea, cocinando, ¿no? Porque si cocinando es tu pasión, Ujú. hay una gran creatividad en lo que haces. Ahí es donde es muy válido conocernos, Juanita, porque a veces creemos que, por ejemplo, a mí me han llegado personas a yoga, mujeres que dicen, ay, a mí siempre me han recomendado yoga, pero a mí no me gusta, pero es que me gusta más esto otro. Y yo le digo, explora a ver qué pasa. Pronto te sorprendes. La mayoría se queda, pero no es que tenga que ser para todo el mundo. Lo que pasa es que le pertenece a todo el mundo, que es lo que nadie sabe. El yoga es intrínseco del ser humano. El yoga nace de la observación del ser humano y la naturaleza y cómo se relaciona la naturaleza y el ser humano. Por eso la mayoría de las posturas tienen formas de animales, de formas de la naturaleza, del verde, del paisaje, porque nace de allí. Por eso nos pertenece a todos. No es por allá del otro lado del mundo, no es de otra cultura, no es de otra religión. Es intrínseco en el ser humano. Tú a un bebé de 2 años, 2 años y medio, tú le dices, ponte la manito allí, el piecito acá, levanta la colita y te hace una montaña divina, perfecta, que está natural en él. Pero otra cosa, rescatando esto que tú dices de encontrar lo que a uno le gusta, yo soy fan de empezar en donde no nos gusta, porque esa es la vida. Pocas personas sabemos
como, bueno, creo que cada vez es más que hacemos cosas que nos gustan, ¿no? Yo tengo varias cosas que me apasionan y hoy en día digo, wow, no quisiera vivir sin ellas, ¿no? De todo lo que me despierta. Pero aprender también en lo incómodo, a estar presente, a ir hacia adentro es valiosísimo. Claro. Por ejemplo, Lo que decías del duelo. exacto, en el tráfico, en el dolor. ¿Cómo yo en el dolor me sostengo a mí misma y me quedo ahí? ¿Cómo yo en el dolor no quiero salir a buscarlo comprándome cosas o llenándome de momentos externos para alejarme de mí? Y una manera de hacerlo es, yo soy enamorada de los sentidos porque los sentidos nos enseñan, pueden ser eso que nos disparan hacia el mundo de afuera, pero también podrían ser esos que nos traen hacia adentro. Claro. Sí. Que vuelo, que escucho, estoy escuchando una alarma. ¿Dónde será esa alarma? Ya tu mente cambió de movimiento. Ay, estoy viendo un árbol, qué lindo ese árbol. Muestra la raíz, qué lindo ese tronco, qué lindas las ramas. No había visto que tenía un fruto, ¿sí? Y te centras ahí en lo visual. Tu boca. No comí nada, no me sabía nada. ¿Qué sabe la boca cuando no sabe a nada? Y te trae al presente. Entonces, ¿yo vuelo o no vuelo nada? ¿Cuántos de nosotros podemos pasar un día y no darnos cuenta que hay olores neutros y que hay un cierto olor? Solamente reaccionamos cuando, uy, eso huele muy rico, o, uy, huele feo, ¿sí? ¿No? ¿Cómo sería que nosotros de vez en cuando como, ¿a qué huele? No me huele a nada. ¿Cómo es el olor a nada? Y entrar en ese diálogo de cuál es el olor a nada. Y eso te va regalando hábitos de presencia. Entonces los sentidos nos permiten. Cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos pasando un duelo, no nos dan ganas de nada. Yo lo viví ahí y me costó mucho salir de ese lugar. Y yo digo, hay personas, yo digo, ¿será que se vive siempre así? O yo, por mi forma de ser, lo viví muy profundo. Yo sí pienso que las personas que somos altamente sensibles, pues lo vivimos de otra manera, ¿no? Pero hay que aprender a conocernos cómo es nuestro grado de sensibilidad, cómo es nuestro grado de percibir el dolor, qué tanto nos podemos quedar ahí. Hay personas mucho más prácticas que salen de estados del dolor mucho más rápido, pero también es conocernos, ¿sí? Porque si a mí me toma tiempo, porque no respeto mi tiempo. Si yo necesito más de estar en quietud, de estar hacia adentro, de observarme, de empezar a desarrollar habilidades para irme hacia adentro, pues entiendo eso de mí. Porque no somos iguales. Yo he conocido personas, mujeres que se separaron y a los 3 meses tenían acalmada su vida, como he conocido mujeres que 5 años y les costó levantarse después de una separación. Eso no hay una regla para todos, tiene mucho que ver con tu historia y con tu forma de ser. Entonces, en un duelo, ¿qué le diría yo a alguien? Atiéndete y reconócete, ¿sí? Vuelve a conocerte. Vuelve a decirte mucho gusto. Estás en duelo, ¿cómo te puedo acompañar hoy? Me ayudó mucho a mí conectar con mi niña interior. Se volvió mi mejor amiga, ¿sí? Entonces, yo llevo a las mujeres a que hagan ese ejercicio de conectar con su mejor amiga y que sean ellas mismas para aprendernos a hablar amablemente, porque nosotros como sociedad hemos aprendido a ser muy duros con nosotros para poder ir escalando y sobresalir y lograr cosas. Y nos hemos ido olvidando de la dulzura, de la amabilidad. Yo, por ejemplo, le digo mucho a las personas, ¿cómo te hablaría tu mejor amiga? Ah, no, ella no me diría eso. Entonces, ¿tú por qué te lo dices? ¿Sí? Claro que un día me llegó una señora diciendo, uy, no, mi amiga es muy ácida, mi amiga es supremamente ácida. Y yo, bueno, entonces contempla. Escoge tus amigas. Exacto, contempla si esa es tu mejor amiga, porque yo qué quiero una amiga ácida si ya nosotros somos muy fuertes con nosotros mismos. Yo quiero. Bueno, la tendrá por alguna razón. Sí, eso le dije, pero búscate una también dulce y amorosa porque de esas también hay. ¿Sí? De esas también hay, una que te admire, que te ayude a ver lo que hay en ti, pero no que te dé palo, que realmente para darnos palos somos expertos en darnos palos la gran mayoría de los seres humanos. Vivir en la culpa fue como el legado que nos dejaron, ¿no? Que todo genera culpa, todo genera agotamiento, todo genera frustración, no sentirte suficiente. Entonces, ¿por qué me voy a ir a buscar una amiga que me
que siga fortaleciendo eso. Entonces, llevando esto a algo muy valioso es nuestro cuerpo, es esa herramienta que nos permite conectar con nosotros, pero es mucho más que una herramienta. Cuando yo lo pongo como un templo, yo digo, ¿tú por qué vas a un templo y escuchas, atiendes, entras en conexión, como en En ese silencio. silencio de respeto, entras o sea, todo el mundo entra a una iglesia y todo el mundo está hablando y apenas entran a la iglesia como que atendamos a lo que está hablando el cura, escuchemos, silencio, quietud. Cada quien está en su mundo mental, pero empiezan a tener unas actitudes de entrar a un lugar de respeto. Yo digo, ¿por qué nuestro cuerpo no se vuelve ese templo donde respetamos lo que sentimos, hacemos el ejercicio de conocernos y de conectarnos? Porque realmente el templo es conectar con Dios. Los seres humanos hemos creído que vamos a la iglesia y conectamos con Dios. ¿Y qué tal si Dios está aquí adentro? Y lo descubrí cuando aprendí a meditar, cuando realmente duré horas de meditación allá adentro conmigo, después de llorar, de patalear, de decir por qué a mí, de quejarme, de sentirme que no merecía eso que estaba viviendo. Cuando todo eso se acabó, empecé a verlo todo distinto. Empecé a conectar con mi mundo interno y resulta que allí habitaba lo divino. Allí habitaba lo de, y es que cuando vas a la iglesia, cuando vas a cualquier templo, porque para mí es en cualquier templo, la iglesia, hasta la naturaleza es un templo. Cuando estás en la naturaleza, lo que te permite es no solamente sentirte adentro, pero sentir también afuera. Y en ese sentir te vuelves uno, lo de afuera con lo de adentro y presente como en un respeto, en una honra, en un lugar muy sagrado que entiendes que la divinidad está dentro de ti, pero también está fuera de ti en todo. Y en ese lugar estás como en plenitud total de la vida misma. Eso es Así lo que yo es. siento cuando estás en presencia, cuando estás dentro de ti, que lo sientes también cuando estás en la naturaleza. Sí, mi mamá decía cuando ella empezó a meditar y sí, a la práctica de meditación, ella decía, llega al ejercicio de la meditación por mucha tensión también, ¿no? Por mucho estrés, mucho corre-corre, 3 hijos, trabajo, estudio, muchas responsabilidades, y de pronto encontró la meditación. Y ella decía, ¿será que eso existe? Todo el mundo, pues yo he leído que eso sirve. Y ella dice algo que pues nos lo decía a nosotros mucho más chicos, y era que puede servirle mucho a la gente como darse cuenta que ahí vamos bien. Y es cuando tú sales de un momento de esa quietud, esos primeros momentos, cuando empiezas a darte cuenta que algo está cambiando, es porque sales y observas afuera que todo se ve más verde. Es impresionante. Todos los colores, tú dices, no puede ser, ese es el mismo árbol, pero está como más verde, tiene más follaje, ¿no? Es que tu percepción interna se transforma en el mundo externo. Yo me acuerdo, mi mamá siempre le decía, yo decía, mi mamá, ¿de qué habla? Yo medito y no siento nada de eso, ¿no? Decía yo, no, eso no es cierto. Y me acuerdo un día que iba caminando y de pronto había un parque al fondo y había eucaliptos y árboles verdes y todo. Y yo decía, ¿qué son esos árboles? Yo nunca los había visto. Y ese follaje y ese gris del eucalipto se veía bellísimo. Y yo, ¡ay! Eso es lo que hablaba mi mamá. Porque la vida se vuelve más linda para ti y te levantas, sí. Impresionante. Y la naturaleza te da ese regalo, ¿no? De darte cuenta que afuera todo ha estado ahí para ti, pero tu mundo interno y tu ruido interno y tu exceso de pensamiento no te ha permitido llevar allí. Ujú, ujú. Por eso fue que en lo que yo hago, Juanita, para ir como recopilando eso, es cuerpo, Cerrando, sí, mente haznos el cierre. y corazón, ¿sí? Van de la mano los tres. El Ujú. cuerpo es el templo, el cuerpo es ese lugar donde te permite ir a la mente, pero no a la mente a la que estamos acostumbrados de pensar, de crear, de analizar, de juzgar, sino a esa mente que está a nuestro servicio. Cuando nosotros aprendemos a pensar, porque también se aprende a pensar, se aprende a elegir pensamientos, A discernir. se aprende a sacar de ti lo que no te va a nutrir. Yo digo, pero si ese pensamiento sigue repetitivo y no te nutre, ¿qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a seguir acompañando? Es que así soy yo, no, eso ya no es válido. Ya la ciencia nos tiene súper demostrado que
que no somos así, que somos así porque queremos, porque si queremos transformarlo lo podemos hacer. Y una manera de transformarnos es, después de esa conexión con el cuerpo, después de esa conexión con nuestro mundo interno, es empezar a atender nuestros pensamientos. Y ahí sale un superpoder al cual mis alumnas lo aman, y es el diálogo interno. ¿Cómo estoy hablándome y cómo dirijo mis pensamientos siendo yo la que los dirige? No, mi mente está ahí, pero no está ahí porque ella quiere, está ahí porque yo le doy permiso, está ahí porque yo soy la que lo dirige. Pero la gran mayoría de personas creen que sus mentes los dirigen a ellos. Sí. Sí. Es que yo soy así, es que yo siempre pienso así, ¿no? ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer tú para dejar de pensar así? Entonces, es empezar a tomar esa autoridad que nace desde la atención y decir, mis pensamientos, voy a tener 60,000 pensamientos al día. ¿Cuáles voy a elegir cultivar? ¿Cuál le voy a poner atención? Por eso nuestro amado Yo Dispensa, que es parte de todo, ya lo iremos hablando en la siguiente, poquito de eso. Él es parte de mi gran transformación. Mis dos anclas para transformar mi vida fueron el yoga y la meditación, que se unió, y ahí es donde yo conozco a Joe Dispensa y toda su teoría sobre este mundo interno, que hoy en día lo tiene muy bien dateado en la ciencia, y a la mente le gusta como esa demostración de la ciencia, ¿sí? Esto lo conocían los yogis miles de años atrás, pero digamos que Joe Dispensa lo bajó a la tierra, lo puso en términos científicos, gracias a su experiencia. Pero él dice, si tenemos ese programa, ¿qué vamos a hacer con ese programa? ¿Voy a seguir metiéndole el programa que no me sirve, el que me pone a fallar todo el sistema operativo, o voy a elegir qué programas voy a entrar? Y a mí eso me encanta porque es donde nosotros empezamos a responsabilizarnos y realmente cambiamos la vida, no los seres del común, cambiamos los seres que hacemos cosas extraordinarias. Y estar en presencia, respirar, atender a tu cuerpo, escuchar tus pensamientos y tu mundo emocional, ya te hace extraordinario. Pero es sencillo, está a la mano de todos, solo que no lo sabemos. Sandra, muchísimas gracias con este cierre tan hermoso que nos has dado. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, que nos sigan en este espacio en YouTube, en Spotify, Tertulias con Juana. Somos y tejemos entre todas muchas voces una sola conciencia. Un abrazo. Qué bello. Un besito. Gracias, Juanita.